Interludio 1. Itsuka Kotori frunció los labios mientras miraba las imágenes que se mostraban en la pantalla frente al asiento de su comandante. Aunque se estaba poniendo una máscara neutral bastante convincente, todos los miembros de la tripulación sabían que detrás de esa máscara, estaba bastante inquieta. Sin embargo, todos acordaron no decir nada al respecto ya que sabían la razón detrás de su preocupación. Después de todo, ellos también lo habían presenciado. La imagen que estaba mirando el comandante del Fraxinus era una que habían capturado hace unos días, durante el incidente de rescate de Toka. En particular, la imagen mostraba a Itsuka Shidou, el hermano de Kotori, envuelto en una densa aura blanca formada de pura energía espiritual, y sosteniendo en sus manos la empuñadura de una espada dorada cuya belleza era indescriptible. Aunque todo había ido bien al final, y todos habían regresado a casa sanos y salvos, Kotori no pudo evitar sentirse agitada. Su mirada se posó en su mano, más específicamente, en el pequeño dispositivo que sostenía en ella. El objeto parecía un control remoto con un solo botón rojo, como los que se usan para detonar explosivos remotos. Sin embargo, por insignificante que parezca el dispositivo, en realidad tenía un gran significado para Kotori. Fue un recordatorio. Un recordatorio de que, a pesar de que todo ha vuelto a la normalidad, el peor final aún podría suceder. Si se presionaba el botón de ese control remoto, el satélite llamado Dainsleif Keratatos que tenía monitoreando a Itsuka Shidou las 24 horas del día, le dispararía el cañón de maná más poderoso que habían creado. Ese era el plan de respaldo que tenían en el caso remoto de que el poder espiritual sellado en el cuerpo de Shidou se saliera de control y se convirtiera en una amenaza para la humanidad. Como su hermana menor, Kotori se ofreció como voluntaria para llevar la carga de matar a Shidou. Por lo tanto, ella era la única a la que se le había confiado ese control remoto. Era una posibilidad que hasta ahora Kotori creía prácticamente imposible. Pero las imágenes frente a ella mostraban que, en realidad, las probabilidades no eran tan pequeñas. Recordaba el momento como si fuera ayer. El momento en que sonó cierta alarma en el puente Fraxinus. Una alarma que solo sonaría en el momento en que la lectura de ondas espirituales de Shidou superaría la de varios espíritus juntos. Kotori casi presionó el botón en ese momento. Si no fuera por el hecho de que comenzó a hiperventilar y casi le da un ataque al corazón solo por pensar que estaba a punto de matar a su amado Oni-chan, habría presionado el botón. De hecho, su dedo descansaba sobre él mientras Shidou realizaba esa técnica perfecta para dejar a Toka completamente abierta y besarla. El alivio que sintió al ver que él seguía siendo el mismo de siempre cuando despertó al día siguiente fue inconmensurable. También estaba esa espada que proyectó. Eso debe haber sido un fantasma noble, ya que no estaba en su base de datos de ángeles. Sin embargo, la lectura que obtuvieron del poder que disparó fue enorme, eclipsando incluso la espada definitiva de Toka, que era el ángel más poderoso registrado. Si Shidou hubiera disparado su ataque directamente a Toka en ese momento, no tenía dudas de que ciertamente la habría matado. Sin embargo, apuntó el enorme haz de luz hacia arriba, también redirigiendo el ataque de Toka. Cuando las chicas le preguntaron qué era esa espada que había usado, simplemente dijo que era el arma más poderosa de su arsenal, la cúspide de las espadas sagradas, y que apenas había sido una sombra de lo que fue la original. A partir de ahí, la conversación pasó a cuántas espadas tenía Shidou a su disposición, y respondió que había perdido la cuenta mucho después de 100.000. A Kotori le gustaría pensar que su hermano estaba bromeando en alguna rara ocasión, pero, después de soñar varias veces con ese cerro de espadas, ya no sabía qué pensar y volviendo al tema en cuestión, Kotori todavía pensaba que era un milagro que su hermano saliera de ese incidente sin mayores repercusiones. Sí, no pudo moverse por un día, y tenía partes de su cuerpo entumecidas durante la última semana, pero según los chequeos de Reine, no había daño permanente en su cuerpo. Según el oficial de análisis, momentáneamente rompió el sello manteniendo bajo control el poder espiritual en su cuerpo y usó la energía desbordante para proyectar la espada y realizar ese ataque. El único daño permanente, si se puede llamar así, que Shidou sufrió fue que más mechones de su cabello se volvieron blancos, y algunos parches de piel en sus brazos se quemaron, adoptando un color bronceado. Eso hizo que Shidou se pareciera aún más a ese héroe sin nombre que murió en la cima de la colina de espadas, aumentando aún más la ansiedad de Kotori. Sabía que la única forma de obtener las respuestas que quería era preguntárselo directamente a Shidou.
Era un mal mentiroso y, aunque no lo admitía, tenía debilidad por su hermana menor, por lo que Kotori confiaba en que eventualmente respondería a sus preguntas. Sin embargo, ¿realmente tenía derecho a hacerlo? Todavía le ocultaba cosas, el control remoto en su mano era un ejemplo de ello. Además, conociendo a su hermano, lo más seguro era que, si él no quería hablar de eso, seguramente era por su bien y no. La cosa es que, ya no sabía qué pensar. Una parte de ella quería confiar en su Oni-chan y respetar su privacidad, mientras que la otra quería obtener la respuesta a esas preguntas para aliviar su preocupación. Por el momento, solo había una cosa que podía hacer mientras aún estaba decidiendo su curso de acción. Kotori puso el control remoto en uno de los bolsillos de su chaqueta roja y sacó un pendrive de otro bolsillo. Un poco antes del incidente con el secuestro de Miku y Toka, los espíritus comenzaron a pedirle insistentemente a ella y a Reine que les compraran una PC para el apartamento de los espíritus. Cuando descubrió la razón detrás de eso, no pudo evitar parpadear varias veces como un búho. Aparentemente, las chicas se habían vuelto adictas a jugar esa misteriosa novela visual que Shidou trajo a casa el día que conoció a Miku. Según ellos, la historia de la novela estaba relacionada de alguna manera con Shidou, por lo que tal vez podría encontrar las respuestas que necesitaba al leer esta novela. Por supuesto, tendría que encontrar tiempo libre para hacerlo. Si el comandante jugara un reloj durante las horas de trabajo, ¿qué tipo de ejemplo estaría dando a su tripulación? Poco sabía Kotori en ese momento que terminaría tan adicta a esa novela visual como los otros espíritus. Honore. Honore, 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 honore. ¿No pensé que tendría que usar mi espada contra un insignificante como tú? Gilgamesh levanta la mano. La espada que aparece detrás de él es la espada demoníaca, la única espada que no existe en este mundo. No te dejaré. Ga. Balanceo mis espadas gemelas. El Kansou y Bakuya primero se tambalean cortando el brazo de Gilgamesh que intenta alcanzar su espada. ¿Qué? Las armas se detienen. Su brazo y espada caen al suelo, dejándolo indefenso. Ah. Mi cuerpo actúa antes de que pueda pensar. Confiado en mi victoria, mis extremidades se mueven para acuchillar al rey de los héroes. Él salta hacia atrás. Apenas esquivando mis espadas gemelas, Gilgamesh retrocede aún más. Te concederé esto. Eres más fuerte que yo aquí. Gilgamesh admite su derrota e intenta retirarse. En ese momento, una sonrisa apareció en el rostro de Shidou. Cualquiera que conociera al niño de ojos dorados se quedaría boquiabierto al ver tal imagen. Ciertamente, ver sonreír a Shidou no era algo que se pudiera ver muchas veces, aunque últimamente lo hacía con más frecuencia. La razón era bastante simple. Era una persona rota. Una parte de él murió en ese fuego en el que se podría decir que había nacido en su vida anterior. Eso dejó un vacío en él. Un vacío que luego supo llenar de una sola manera. Ayudando a otros. Dedicar su vida a hacer felices a los demás fue lo único que encontró que podía llenar ese vacío, y por lo tanto la única forma de encontrar la felicidad. Sin embargo, esa no era la razón por la que Shidou sonreía en ese momento. De hecho, la sonrisa en su rostro no era de felicidad. Era una sonrisa maliciosa que pondría la piel de gallina a cualquiera que la viera. Parte de la razón detrás de esto fue la escena de la novela visual que se mostraba en la pantalla de la computadora frente a él y que estaba leyendo en voz alta. Ver cómo el arrogante rey de los héroes fue humillado por Emilia Shirou le dio a Shidou una sensación de placer que nunca había experimentado. Tal vez su hermana realmente lo estaba influenciando. El caso es que en esta iteración de la Guerra del Santo Grial, Emilia Shirou fue quien fue a luchar contra el rey de los héroes. El sirviente dorado, a diferencia de su lucha contra el rey de los falsificadores, se contuvo aún más, negándose incluso a reconocer a Shirou como un oponente. Eso lo llevó a una derrota humillante, donde fue derrotado sin siquiera poder usar su arma más poderosa. Y lo divertido de esto fue que esta no fue la mayor humillación que sufrió Gilgamesh en la novela visual. Su muerte en otra ruta fue aún peor. Su muerte a manos de Saber en la primera ruta fue algo excusable. Avalon es simplemente OP. Sin embargo, su muerte a manos de Matou Sakura en la tercera ruta fue imperdonable. Asegurarse de que tu oponente está realmente muerto es simplemente lógico. Pero más que eso, si sabía a lo que se enfrentaba, ¿por qué demonios le disparó fantasmas nobles en lugar de usarlos? Ni siquiera necesitaba matarla. Solo necesitaba cortar su conexión con el demonio dentro del Grial.
y tiene muchas herramientas para hacer eso dentro de su tesorería. Eso ya no era ser demasiado orgulloso. Eso era ser un maldito vago. No es que Shidou deseara que Gilgamesh hubiera matado a la pobre chica. Todo lo contrario. Pero, la razón principal por la que Shidou sonreía así era por la persona sentada en su cama, leyendo la novela con él. Se giró para mirar los ojos rojos de la chica dorada y le habló mientras apenas contenía la risa. Y es por cosas como esta que digo que el orgullo y la caballerosidad no tienen cabida en una batalla real, mana. Si tienes el poder de aplastar a tu oponente, hazlo sin dudarlo. A juzgar por la forma en que Mana lo miraba, Shidou sabía que Gilgamesh estaba en el asiento del conductor en este momento. Su hermana biológica se había estado riendo sin parar hasta hace un par de minutos. Si el rey de los héroes hubiera estado en su cuerpo, su mirada seguramente habría hecho que incluso algunos espíritus heroicos se cagaran en los pantalones. Sin embargo, al estar en el cuerpo de una niña de 13 años, lo que debería haber sido una mirada asesina se convirtió en un puchero irresistiblemente lindo. PFT. Shidou no pudo reprimirlo más y se echó a reír. ¡Fuaa! De tanta risa tuvo que agarrarse el estómago, y casi se cae de la silla. Mana apretó sus puños, su cuerpo temblaba de ira apenas reprimida. Maldito fucker. Me hiciste venir aquí solo para reírte de mí. Te exterminaré ahora mismo. Entonces sus ojos bajaron para mirar a su pecho, como si él estuviera tratando de mirarse a sí mismo. Y deja de reírte también. Solo porque seas mi criado no significa que puedas reírte de tu rey. Solo por eso, Shidou podría decir que, a pesar de sus dudas iniciales, estaba agradecido con el viejo de las joyas por haberle dado esta novela visual. Ah, suspiró mientras se recostaba en la silla y se limpiaba una lágrima del rabillo del ojo. Creo que nunca me he reído tanto en mi vida. Mana gruñó, haciendo un gesto para cerrar la puerta de Babilonia en un raro gesto de autocontrol. Espero que tengas otra razón para mostrarme esto, fucker. Y más vale que sea bueno. La expresión de Shidou se volvió completamente seria. Por supuesto. Aparte de pasar tiempo con mi hermana biológica y darle algunos consejos, quería mostrarles el regalo que nos dio el caleidoscopio. Por cierto, me dijo que te saludara. Gilgamesh hizo una mueca. Debería haberlo sabido mejor. Por supuesto que esto es obra de ese viejo chupasangre. ¿Y bien? ¿Dijo algo más? Además de dar algunas pistas bastante descabelladas sobre cómo terminamos aquí, no dijo mucho más. Según él, tenía algo que ver con el demonio dentro del Santo Grial. Esa malformación, de todos modos, ¿eres consciente de que con eso, los días de nuestro secreto están contados, verdad? Sí. Aunque dudo que a ti de todas las personas te importe eso en lo más mínimo. Una sonrisa arrogante se formó en los labios de Mana. HMPH. ¿Por qué el rey debería esconder su grandeza de los mestizos? La única razón por la que decido jugar con tu fachada es por mi criado. En la última batalla contra esos maleantes me aseguré de darles una muestra de mi poder. Shidou simplemente lo miró con una expresión en blanco, hasta que de repente la sonrisa malvada se formó de nuevo en sus labios. Con movimientos rápidos, cargó otro archivo almacenado, justo en la escena donde la sombra del Santo Grial devoraba a Gilgamesh. Mana frunció el ceño con molestia ante la escena, y terminó haciendo otro puchero. Ese no soy yo, maldita sea. Ese yo es demasiado estúpido para ser realmente yo. Shidou volvió a reír antes de volver a su actitud seria. Volviendo a lo nuestro, esto, sumado a los sueños que tienen sobre mi pasado, dudo mucho que las chicas tarden en empezar a hacer preguntas. ¿Y por qué no les dices simplemente, fucker? No creo que sea tan difícil. Además, tienes esta novela visual para apoyarte mientras les explicas las cosas. En ese sentido, Zelrech en realidad no estaba mintiendo cuando dijo que este regalo lo iba a ayudar. Al menos le ahorraría muchas explicaciones. Todavía, no estoy tan seguro de eso. Los ojos rojos miraron profundamente a los ojos dorados. Esta fue la primera vez que el rey de los héroes vio al hombre frente a él tan dudoso. Ya veo. ¿Tienes miedo de que las cosas cambien si revelas tu verdadera identidad, eh? Nunca pensé que vería a alguien tan simple como tú tener ese tipo de pensamientos. Shidou estaba seguro de que debería sentirse insultado, pero lo ignoró y se concentró en lo primero que dijo Goldie. En realidad, el mismo Shidou no sabía por qué era tan reacio a revelar su identidad a su hermana y a los espíritus.
Pensó que eran sus viejos hábitos los que tiraban de él, pero lo que dijo Gilgamesh tenía mucho más sentido. Inconscientemente, se había acostumbrado a su forma de vida actual con Kotori y las chicas. Una parte de él apreciaba estos momentos y temía que si les revelaba su verdadera identidad, nada volvería a ser igual. Antes de que Shidou dijera algo, Gilgamesh continuó. Bueno, no soy tu psicóloga, así que tendrás que averiguarlo por ti misma. Además, verte sufrir con tu vida amorosa y tu harem es inesperadamente una buena forma de entretenimiento. Al escuchar cierta palabra, la ceja derecha de Shidou comenzó a temblar. No es un harem, maldita sea. Yo no los veo de esa manera. ¿Oh? ¿Y qué son para ti entonces? Shidou abrió la boca para responder, pero unos segundos después la cerró sin decir nada. La verdad era que no tenía una respuesta para esa pregunta. Después de pasar tanto tiempo con Toka y los demás, era obvio que eran más que conocidos. Con una relación tan íntima, y después de tener citas con ellas, cualquiera pensaría que eran sus novias. Pero por alguna razón, pensar en ellos de esa manera no le sentaba bien. Sin embargo, desde un punto de vista lógico, tampoco podrían ser solo amigos. Su relación era demasiado íntima después de todo lo que habían pasado juntos. Al ver que el chico de ojos dorados comenzaba a pensar demasiado con esa pregunta, el rey de los héroes suspiró algo decepcionado y decidió cambiar de tema. Bueno, piensa en la respuesta a esa pregunta en otro momento. Tienes otro asunto mucho más urgente, Faker. Eso sacó a Shidou de su espiral de pensamientos y miró a Mana con una ceja levantada. ¿Qué quieres decir? Sabes que todo esto de sellar los poderes de los espíritus no va a durar para siempre, ¿verdad? Llegarás a un punto en el que tu cuerpo no podrá manejar toda la energía y será consumido. También pensé eso al principio. Sin embargo, después de usar toda esa energía espiritual para proyectar la espada de Arturia, descubrí algo que invalida esa teoría. Los ojos de Gilgamesh brillaron con curiosidad y Shidou procedió a explicar sus hallazgos. Después de analizar mi cuerpo a fondo varias veces, llegué a una conclusión. Este cuerpo está hecho para almacenar poder espiritual. Por lo tanto, mientras el sello no se rompa, no hay riesgo de que la energía consuma mi cuerpo. Y aparentemente, mis circuitos mágicos pueden canalizar esa energía sin riesgo de daño. O al menos, esa es la única explicación que puedo encontrar para el hecho de que mis circuitos no hayan sido dañados irreparablemente después de manejar tanta energía. Interesante, Gilgamesh acarició su barbilla. ¿Tienes una explicación para eso? Bueno, tengo una teoría. Mi cuerpo humano en mi vida anterior ciertamente no tenía estas capacidades. Entonces, Shidou puso su mano sobre su pecho. Solo de pensarlo le dieron ganas de lanzar. Solo puedo suponer que este cuerpo originalmente no era mío, sino que pertenecía al verdadero hermano biológico de Mana. Mana escuchó sin ser molestada mientras ella le hacía un gesto a Shidou para que continuara. Mi teoría es que, al principio, mi situación era la misma que la tuya. Mi alma fue forzada a este cuerpo, convirtiendo al hermano de Mana en un demisirviente. Pero, algo salió muy mal durante el período de tiempo que no recuerdo. Y de alguna manera, su alma dejó este cuerpo. Entonces, mi alma tomó el control del cuerpo, y los genes de mi alma lo modificaron, cambiándolo para que se vea exactamente como mi cuerpo anterior. Aunque todavía hay algunos vacíos por llenar, como por qué el hermano de Mana tenía estos poderes, creo que eso es bastante parecido a lo que sucedió. Gilgamesh cruzó sus brazos y cerró sus ojos por unos segundos. Esa es una buena teoría, de hecho. Yo diría que estás en el camino correcto, Faker. Ahora, ¿cómo vas a llenar esos vacíos? Hasta ahora, conozco a 2 personas que podrían saber sobre esto. Shidou levantó un dedo mientras hablaba. Uno de ellos es Isaac Scott. Ese tipo me llamó Shinji Takamiya la primera vez que nos conocimos, y parecía saber sobre el asunto. Si tuviera que adivinar, diría que ese era el nombre del verdadero hermano de Mana. Después de decir eso, levantó otro dedo. La otra persona, o sería mejor llamarla entidad, sería Fantasma. El ser que convirtió a Kotori y Miku en espíritus. Ese ser parecía conocerme bastante bien a pesar de que era la primera vez que lo veía, e incluso sabía de este poder para sellar el poder de los espíritus. Y, aunque encontrar esa entidad parece ser incluso más difícil que la Kurumi original, creo que en realidad está más cerca de lo que parece. El interés del rey de los héroes aumentó aún más. ¿Y dónde crees que está esa cosa?
Bueno, para empezar, siempre me pareció muy extraño que la organización Ratatosk de alguna manera lograra descubrir la condición de Kotori como espíritu. Sus poderes fueron sellados después del incendio en el distrito residencial, por lo que debería haber sido una humana normal para cualquier radar. Eso significa que alguien debe haberla visto en su vestido astral durante el incendio. En este punto, Shirou ya estaba haciendo la pose que Rin siempre hace cuando explica las cosas. Una cámara que nos capture está fuera de discusión. Si hubiera alguna en el lugar, dudo que no hubiera sido incinerada. Y, aunque mis recuerdos del incidente todavía están algo borrosos, estoy seguro de que no había nadie más. Phantom. Eso hace que las únicas personas que sabían que Kotori, yo y Phantom. Entonces, eso me lleva a la conclusión de que tuvo que ser esa entidad quien vendió la información a Ratatosk. Existe la posibilidad de que incluso esté infiltrado en la organización. Eso explicaría por qué esa entidad pone tanto esfuerzo en ocultar su identidad. Después de que Shirou terminó su larga explicación, la habitación se llenó de un tenso silencio. Finalmente, el silencio fue interrumpido por el sonido de Mana poniéndose de pie. Bueno, no soy más que un observador, así que ese es tu problema, Faker. Avísame si quieres ajustar cuentas con la compañía de ese canalla. Si es algo más, tendrás que pedirle ayuda a mi criado. Dicho esto, el rey de los héroes salió de la habitación. Pero cuando él estaba caminando por la puerta, él se detuvo. Y una última cosa, Nii-chan. Pero el cambio en la forma en que se refería a él, Shirou supo que Mana había vuelto a tomar el asiento del conductor. Ella volteó a mirarlo con una tierna sonrisa, algo bastante inusual viniendo de la chica dorada. No me importa si ese cuerpo pertenece al de mi hermano original y tal vez tú tomaste su lugar. Nii-chan siempre será Nii-chan para mí. Ese simple gesto levantó un gran peso de los hombros de Shirou. Realmente no sabía cómo reaccionaría Mana ante su teoría, pero ver esa sonrisa lo hizo sentir una calidez reconfortante. Una sonrisa, esta vez genuina, se dibujó en los labios del chico de ojos dorados. Gracias, Mana. Habiéndose quedado solo en la habitación, Shirou cerró la novela visual y apagó la computadora. Aunque ya había completado el juego al 100% tras una intensa semana de lectura prácticamente sin parar, las chicas apenas iniciaban la segunda ruta. Por eso pensó que aún tenía tiempo hasta que el gato saliera de la bolsa. La historia tenía 3 rutas principales, una para cada una de las 3 heroínas. No fue hasta que uno completó las 3 rutas y obtuvo todos los finales, tanto buenos como malos, que se desbloqueó un epílogo de la primera ruta con Shirou y Saber reuniéndose en Avalon, y también una cuarta ruta. Esa cuarta ruta fue la iteración de la quinta guerra del Santo Grial que él, el héroe sin nombre King of Fakers, convocó como el sirviente Archer en lugar de Emilia, el sirviente Archer convocado por Rin en las otras 3 rutas, y Gilgamesh había vivido. Uno pensaría que los espíritus estarían más avanzados en la historia que Shirou. Sin embargo, con Kotori y Reine insistiendo en que se tomara estos días para descansar, tenía mucho tiempo libre. Volviendo al presente, Shirou miró el reloj digital de su habitación y se dio cuenta de por qué Mana se había ido. Era casi la hora del almuerzo. Shirou descendió a paso ligero a la cocina. Había perdido la noción del tiempo durante su conversación privada con Gilgamesh, y tenía que prepararse para preparar la comida lo antes posible. Los espíritus no saben cocinar, así que él era el que tenía que cocinar. Shirou parpadeó varias veces, todavía tratando de procesar la situación en la que se había topado mientras bajaba a la cocina. Para cuando puso un pie en la sala, un grupo de manos lo agarró y lo arrastró hasta la mesa de la cocina donde solían comer. Pero a medida que aumentaba el número de comensales, la mesa se hacía más pequeña. Al menos, dado que Miku ya tenía una casa propia, no la trasladaron al departamento por bebidas espirituosas y, por lo tanto, no asistía a las comidas grupales con tanta frecuencia. Shirou se había visto obligado a sentarse frente a un plato bastante peculiar, a falta de un término mejor. Era un cuenco bastante grande, lleno de una especie de líquido pastoso y burbujeante, de un color entre azul y morado. Y para agregar a la vista ya inquietante, varias piezas de comida sobresalían del caldo. Entre ellos había un muslo de pollo, un pan kimako y un cono de helado. ¿Qué clase de aberración es esta? Eso fue lo primero que pasó por la cabeza de Shirou cuando vio tal brebaje. Nunca había sido quisquilloso con la comida. En su vida anterior no había estado en la mejor situación económica, por lo que estaba acostumbrado a comer lo que podía.
En esta segunda vida, había aprendido a cocinar para que él y Kotori no tuvieran que sobrevivir con fideos instantáneos y comida precocinada. Sin embargo, no se trataba de que el caldo se viera horrible. Realmente parecía que alguien estaba tratando de envenenarlo. Sus ojos dorados dejaron el accidente frente a él, y aterrizaron en las 5 chicas frente a él. Vamos, date prisa y pruébalo, Shidou. No tienes que contenerte. Come, come. Ver a Toka, Yoshino y las hermanas Yamai sonriendo y alentándolo a probar la cosa que tenía frente a él, solo empeoró la situación. Incluso Miku se había tomado un día libre para estar presente. ¿Qué es exactamente esto? Tonta. Es un guiso. Kaguya respondió a su pregunta lleno de confianza, como si esa cosa realmente fuera un guiso normal. Explicación. Ya que Shidou siempre está cocinando para nosotros, todos acordamos que hoy seríamos nosotros quienes cocináramos para ti. Como no sabíamos qué hacer, cada uno echaba la comida que más le gustaba, lo hicimos con todo nuestro amor por ti, cariño. Eso explicaba por qué todas esas cosas sobresalían de ese tipo de caldo, pero no explicaba el caldo en sí. ¿En serio, qué diablos habían hecho para que se viera así? Lo único que se podía salvar de esa cosa era que no olía. Si olía, los vecinos probablemente ya se estarían quejando. ¿Y de quién fue esa idea? En realidad, aunque ella no ayudó en la elaboración del plato, fue Mana quien propuso esto. Shidou siguió la mirada de Toka y sus ojos se posaron en cierta chica dorada que lo observaba mientras apoyaba la espalda contra el marco de la puerta. Sus ojos estaban cubiertos por gafas de sol y su rostro tenía una sonrisa aún más malvada que la de Shidou unos minutos antes. Ella movió sus labios sin emitir ningún sonido, pero Shidou no necesitaba escuchar a ella para captar el mensaje. Te adelantas 1000 años para hacer el ridículo, Faker. En ese momento, el niño de ojos dorados se arrepintió aún más de no haberle restregado en la cara al rey de los héroes sus dolorosas muertes. Esto era la guerra. ¿No es maravilloso, Shidou? Se están tomando la molestia de hacerte algo tan delicioso. Kotori a su lado habló con inquietud. Estaba claro que incluso ella no creía lo que estaba diciendo. Cuando Shidou se giró para mirarla, ella lo estaba mirando con una expresión reservada para cuando asistes a un funeral. Vamos, tú también, Kotori. Tira algo que te guste. Para el creciente horror de Shidou, Kotori hizo exactamente lo que le dijeron. Sacó una pigoleta de su bolsillo y la arrojó al caldo. La pigoleta se hundió lentamente en la ominosa pasta azul, dando la sensación de que se derretía como si fuera un ácido. Shidou miró a su hermana menor con una expresión traicionada. ¿De qué lado está usted? Sabía que debajo de su expresión solemne se escondía una sonrisa sádica. Ni siquiera se había quitado el envoltorio de la pigoleta. ¿Por qué su lado ese tuvo que salir en un momento como este? Sus ojos dorados miraron a los espíritus. Seguían mirándolo intensamente, con los ojos brillantes y expresión expectante. Desvió la mirada momentos después. Aunque parecía estar evitando sus miradas, lo que en realidad estaba haciendo era contemplar sus opciones. La ventana de la cocina estaba a menos de 5 metros de él. Con sus piernas reforzadas, cruzar esa distancia tomaría un instante, incluso menos si usara una explosión de Mara. Para cuando se dieran cuenta, estaría a unas cuadras de distancia, cruzando la ciudad corriendo. Por supuesto, eso solo pospondría el problema. Seguramente lo perseguirían por la ciudad como la última vez. Y cuando inevitablemente tuviera que regresar a casa, seguramente estarían muy enojados. Ahora, se trata de qué manera quería morir Shidou. ¿Envenenado, o enfrentando la furia de varias mujeres? De repente el guiso se volvió mucho más apetecible a sus ojos. Si tratar con mujeres ya era algo en lo que era malo, tratar con mujeres enojadas era simplemente un horror que no quería para nadie, ni siquiera para Gilgamesh. Además, al ver el entusiasmo que habían puesto en esto, a pesar del desastroso resultado, y sus sonrisas, simplemente no podía traicionarlos. Dicen que el amor es el mejor ingrediente en la cocina, ¿verdad? Tal vez esta cosa sepa milagrosamente bien. Con todo eso en mente, tomó su decisión final. Tomó su cuchara, la sumergió en el siniestro caldo y se la llevó a la boca. Iba a agarrar al tigre por las pelotas. Shidou tragó saliva antes de llevarse esa cosa a la boca, o al menos lo intentó. Su boca y garganta se habían secado. Finalmente, la cuchara entró en su boca, y en ese momento, el cuerpo del chico de ojos dorados se congeló.
La sala quedó en un tenso silencio, con todos los espectadores al borde del asiento, metafóricamente hablando. Después de lo que parecieron varios minutos sin que nadie moviera un músculo, Toka decidió romper el silencio. ¿Y bien? ¿Cómo está nuestro estofado, Shidou? Las palabras de Toka provocaron una reacción en el cuerpo congelado de Shidou. Él, sin mediar palabra, comenzó a llevarse a la boca cuchara tras cuchara del guiso a un ritmo frenético. Cualquiera que lo mirara pensaría que no había comido en semanas. En cuestión de segundos, el guiso, que seguramente había sido preparado para saciar el hambre de varias personas, fue devorado por completo. Solo el hueso del muslo de pollo y el palito de piruleta quedaron en el tazón, y no se podía ver una gota de ese siniestro caldo en ninguna parte. Por un momento, la idea de que Toka y Shidou de alguna manera habían cambiado de cuerpo pasó por la mente de todos. Shidou volvió a dejar su cuchara sobre la mesa y permaneció en silencio con la mirada perdida. Parecía estar en una especie de trance. Shidou-san. La voz preocupada de Yoshino pareció hacer reaccionar al chico. Él los miró y les mostró una sonrisa. Fue realmente delicioso, chicos. Al escuchar sus palabras, las expresiones de todos se iluminaron de alegría. Las hermanas Yamai se abrazaron entre sí, Miku abrazó a Yoshino, presionando su rostro contra su generoso busto, y Toka comenzó a saltar de alegría. ¡Yay! Lo logramos. Sin embargo, en medio de toda esa atmósfera alegre, Kotori siguió mirando a Shidou con preocupación. Ese acto podría haber engañado a los espíritus, pero ella había vivido con Shidou durante muchos años. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que algo andaba mal. La sonrisa de Shidou era muy tensa, con los bordes de sus labios temblando. Su ceja derecha también temblaba, y gotas de sudor comenzaron a deslizarse por su frente. Oni-chan, ¿realmente estás bien? Shidou puso su mano sobre el hombro de su hermana y le indicó que acercara su oído a él. Una vez que su oreja estuvo a centímetros de sus labios, le susurró con un hilo de voz. Kotori, cuando llegue la ambulancia, diles que lo hice por el bien de todos. Tan pronto como terminó su línea, Shidou se atragantó y su mano voló rápidamente a su boca para evitar que el contenido de su estómago saliera disparado. Los espíritus notaron esto, pero antes de que alguien pudiera preguntar algo, Shidou se levantó abruptamente de la silla y salió corriendo de la habitación. Luego escucharon que una puerta se cerró de golpe, probablemente la del baño, y los sonidos desagradables causados por Shidou cuando vertió el estofado en la taza del inodoro. Shidou. Todos, incluyendo a Mana, gritaron su nombre llenos de preocupación y rápidamente fueron al baño. Ese día, Shidou, no, Kinofakers murió cumpliendo con su deber como agente de Counter Force, y se llevó consigo una terrible amenaza contra la humanidad. La escena en la habitación de Shidou no era diferente a la que encontrarías en una clínica de cuidados paliativos. Todos los espíritus más Mana estaban alrededor de la cama, con expresiones llenas de preocupación e inquietud en sus rostros. En esa cama yacía un Shidou inconsciente, con el rostro completamente pálido, y Reine se sentó a su lado para hacerle un chequeo rápido. Aunque no era la primera vez que veían a Shidou en tal estado, apenas una semana antes lo habían visto desmayarse lleno de heridas, no pudieron evitar que les doliera el corazón al ver al chico en ese estado. Más aún ya que esto fue su culpa. Después de varios minutos dolorosamente largos, Reine finalmente retiró el dispositivo que estaba usando para medir la presión arterial de Shidou, finalizando el chequeo. Las chicas notaron esto e inmediatamente se reunieron alrededor del oficial de análisis. ¿Cómo está Shidou, Reine? No va a morir, ¿verdad? ¿Verdad? Toka agarró los hombros de Reine y comenzó a sacudirla. Siendo la que había visto a Shidou a punto de morir muchas veces, ella era la más histérica. Toka, cálmate. Si sigues sacudiéndola, no podrá hablar. Kotori trató de calmarla, aunque no estaba mucho mejor. Una vez que Toka liberó a Reine, comenzó su explicación. No, Shin no va a morir. Esto es simplemente un caso extremo de indigestión. ¿Qué significa eso? Porque se comió esa cosa tan rápido que su estómago no pudo soportarlo. No estoy seguro de por qué se desmayó, muy probablemente por el sabor de esa cosa que le diste, pero no lo sé. Creo que tardará más de unas horas en despertarse, pasarán unos días antes de que pueda comer otra cosa que no sea una dieta blanda sin riesgo de vomitar, pero aparte de eso y algunos mareos no debería haber problema, aunque debo preguntar, ¿qué se suponía que era esa cosa azul?
A pesar del alivio de escuchar las buenas noticias, todos los espíritus se sonrojaron de vergüenza y miraron hacia otro lado. Kotori luego miró a Mana, que estaba con la espalda apoyada en la pared al otro lado de la habitación. Oye Mana, dijeron que la idea detrás de todo esto fue tuya, ¿no? Mana tarareó ante eso. Aunque ya sabía que dejar a estas chicas solas en la cocina era un accidente a punto de ocurrir, mi intención original era jugarle una simple broma a Nii-chan. La chica dorada estaba luchando por mantener su expresión neutral. Originalmente fue obra de Gilgamesh, pero ni siquiera él pudo predecirlo. Aunque eso no impidió que se partiera de risa. Pensé que solo le iban a dar de comer algo que sabía mal, y él se lo iba a comer para que no estuvieran tristes. Lo que nunca pensé fue que literalmente lo envenenaron. Pero, Mana-san, nos dijiste que pusiéramos lo que más nos gustaba. Mana parpadeó al escuchar el comentario e inmediatamente se acarició la cara con la mano. Dije, cocina lo que más te gusta. ¿En serio, tomaste mis palabras literalmente y simplemente echaste en la licuadora lo que quisieras? ¿Sabes qué? No respondas esa pregunta. Es un milagro que no hayas arruinado nada. Hasta. Pero lo hicimos con todo nuestro amor. Mana derribó sin piedad la débil respuesta de Miku. No importa cuánto amor le pongas, el veneno seguirá siendo veneno. Fue entonces cuando Kotori se dio cuenta de un hecho importante. Por cierto, ¿qué estás haciendo aquí, Mana? ¿No deberías estar siguiendo tu tratamiento en Fraxinus? HMPH. No puedo visitar a Nii-chan después de estar retenido en esa nave tuya durante todo un mes. La pelirroja retrocedió un poco ante esa respuesta. Aunque fue por el bien de curar el enorme daño causado a su cuerpo debido a los experimentos de dejarla encerrada por largos periodos de tiempo tampoco fue bueno. Si se enojaba, Kotori se inclinaba a pensar que la chica dorada sería mucho más peligrosa que un espíritu. Ante el silencio del comandante de Fraxinus, Mana se acarició la barbilla y una sonrisa descarada se formó en sus labios. Oh, ya veo querías monopolizar a Nii-chan solo para ti, ¿no? Es bueno que finalmente tomaras la ofensiva, Kotori-san. Aunque, veo que, incluso con tus esfuerzos combinados, no has todavía progresado mucho en superar la cabeza de bloque de Nii-chan. Al escuchar eso, las mejillas de Kotori se pusieron rojas como un tomate. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que no tengo ninguna intención como esa. Solo me preocupo por ti. Tienes una recompensa por tu cabeza, así que no puedes ir por ahí tan casualmente. En respuesta, la sonrisa en el rostro de la chica dorada se volvió sedienta de sangre. Los invito a venir a mí si tienen lo que se necesita. Esas palabras enviaron escalofríos a todas las demás personas presentes, excepto a Reine. Mientras que Miku solo había sido sermoneada por la chica dorada, los otros 5 habían sido testigos de su poder, 3 de ellos de primera mano. Incluso los recuerdos que Kaguya, Yuzuru y Yoshino guardaban del tiempo que estuvieron bajo la influencia de la voz de Miku estaban borrosos. Aún podían recordar cómo Mana podía luchar fácilmente contra los 3 a la vez, conteniéndose de hacerles demasiado daño, y exterminando cualquier clon de Kurumi que entrara en su rango de visión. Shidou no exageró cuando les dijo que ella no era una persona a la que quisieras poner en su lado malo. Fue la voz somnolienta de Reina la que interrumpió la atmósfera tensa de la habitación. Bueno, si nadie más tiene un problema, es hora de que vuelva con Fraxinus. Sus ojos azules se encontraron con los ojos rojos de la chica dorada. ¿Vendrás conmigo, Mana? Mana miró fijamente a la oficial de análisis durante unos segundos, su expresión era una máscara neutral, hasta que respondió encogiéndose de hombros. Con Nii-chan en este estado, supongo que no me queda mucho por hacer aquí. Metiendo las manos en los bolsillos, Mana salió de la habitación, no sin antes agitar la mano para despedirse del harén de su Nii-chan. Reine fue a seguirla, pero la voz de Toka la detuvo justo antes de cruzar la puerta. Espera. Reine-san, ¿no hay nada que podamos hacer para ayudar a Shidou? Los otros espíritus asintieron con determinación, apoyando a Toka. Sin embargo, la respuesta de Reine hizo que se desinflaran. Un buen descanso debería ser suficiente, y viendo cómo resultó tu intento de cocinar algo, el único además de Shidou mismo que puede preparar comida fácil de digerir es Kotori. Si quieres algo consejo, te diría que le pidas a Shidou que te enseñe a cocinar cuando esté mejor. Dejando a las chicas con miradas decepcionadas, el oficial de análisis salió de la habitación. Entonces los espíritus se miraron con visible inquietud. Ante la pregunta tácita, Kotori no pudo evitar suspirar.
Dejar que los espíritus se estresaran no era algo que pudieran permitirse, pero en estas circunstancias, realmente no había mucho que pudieran hacer. Kotori podía simpatizar con ellos. Ver a una persona que amas en ese estado es doloroso. Peor aún si fue su culpa que Shidou terminara así. El comandante de Fraxinus tosió para llamar la atención de todos. Por el momento, eres libre de hacer lo que quieras, siempre y cuando no perturbes el descanso de Shidou. Puedes volver a tu apartamento, jugar videojuegos, mirar televisión, te avisaré de inmediato cuando Shidou se despierta. Su discurso hizo poco para calmar a las inquietas chicas. Pero, jugar mientras Darling es así, sin embargo, Kotori ya tenía un argumento preparado de antemano para esa respuesta. No importa cuánto te quedes aquí para observarlo, Shidou no mejorará antes. Además, dudo que quiera que te quedes aquí llorando por él en lugar de ir a hacer algo divertido. Eso les hizo empezar a pensar mejor en quedarse aquí. Apelar a la distorsión psicológica de Suonii-chan se sentía bastante mal, pero era mejor que dejar que los poderes de los espíritus se salieran de control sin que él los calmara. En una situación como esta, los intentos de Shidou de hacer que las chicas dependieran menos de él comenzaron a tener más sentido. Inesperadamente, Kotori recibió el empujón que necesitaba para convencerlos del más joven de los espíritus, al menos en apariencia. Cierto. Miku-san, aún no te hemos mostrado la novela visual. La ídolo se tomó unos segundos para entender lo que quería decir Yoshino, y cuando lo hizo, sus ojos brillaron. Oh. ¿Te refieres a la novela visual de la que me hablaste en la que participaron Darling y Mana-chan? Sí. Ahora que estamos todos juntos, es un buen momento para hacer otra sesión de lectura, ¿no crees? Bueno, mientras Shidou regresa de la Tierra de las Sombras, podemos continuar nuestro viaje a través de la Guerra del Santo Grial, ¿de acuerdo? Kotori tiene razón. Shidou prefiere que nos vayamos a divertir que nos quedemos aquí preocupándonos. Aunque Toka era la más reacia a alejarse de Shidou, al final los 5 fueron al apartamento de los espíritus, dejando a Kotori sola con Shidou. Dejando salir el aire que estaba reteniendo sin darse cuenta, Kotori se relajó y se sentó al lado de la cama de Shidou. Sus ojos luego se volvieron hacia el rostro de su hermano dormido. Lo que vio fue inusual. No es como si fuera todas las noches a ver la cara de su hermano mientras dormía, pero las pocas veces que lo había visto, siempre notó que estaba como, inquieto. Cualquiera diría que no estaba soñando con algo agradable, pero ella tampoco sabía si sería correcto decir que estaba teniendo pesadillas. Por lo tanto, ver su rostro actual totalmente en paz mientras descansaba era algo nuevo para ella. Su mano acarició suavemente su mejilla, y sus dedos pasaron a través de los mechones castaños y blancos que caían sobre su frente, mientras una suave sonrisa se formaba en sus labios. Al verlo así, parecía que estaba descansando adecuadamente por primera vez. Eso le recordó el momento en que no sabía que su hermano era un mago, o no lo recordaba. Esos momentos en los que a ella solo le importaba que su hermano no trabajara demasiado para ayudar a los demás y tratara de transmitirle sus sentimientos. Aunque sabía que con su posición como su hermana pequeña, a pesar de que no estaban relacionados por sangre, era casi imposible, esperaba que tal vez algún día Shidou la viera como una mujer y no como su hermana. Aunque, antes de eso, tuvo que penetrar ese enorme muro de densidad que Shidou tenía a su alrededor. Pensar en eso le recordó uno de los comentarios de Mana hace unos minutos, y su sonrisa fue reemplazada por un ceño fruncido. Aunque era cierto que Shidou estaba comenzando a abrirse más y mostrar más emociones últimamente, aún evitaba los sentimientos de los espíritus. Era cierto que eran bastante torpes al expresar su afecto por él, y Toka probablemente era tan tonta como él. Pero, Izaio y Miku, el último espíritu que Shidou había sellado hasta ahora, era todo lo contrario. Ella lo llamaba cariño, y cada segundo que pasaba con él, lo colmaba de afecto. Siguió dudando de que estuvieran enamorados de él con una evidencia tan obvia que confirmó al 100% las sospechas de Kotori. La densidad de su hermano era solo un subproducto de su baja autoestima. Y también estaba esa extraña promesa que Toka le hizo de besarla cada vez que besaba a otro espíritu. Una vez que se recuperó de sus heridas después del incidente Ren, pronto reclamó otro beso cuando se dio cuenta de que los poderes de Miku habían sido sellados. Inconscientemente, los ojos de Kotori se posaron en los labios de Shidou. Ahora que lo recordaba, habían pasado meses desde que Shidou la besó para volver a sellar sus poderes. Sus dedos aterrizaron en sus labios mientras recordaba la sensación.
Aunque la única razón por la que su denso Oni-chan la besó fue para salvarla, aún recordaba el reconfortante calor que sintió en ese momento. Estaba orgullosa de que su Oni-chan fuera quien recibió su primer beso, y estaba casi segura de que había recibido su primer beso ese día hace 5 años. Una pequeña victoria moral que hizo que sus esperanzas de que su deseo se hiciera realidad no se desvanecieron, a pesar de que sus rivales en este campo de batalla eran realmente duros. En este punto, las mejillas de Kotori se habían vuelto de color rojo carmesí nuevamente, y cuando salió de su espiral de pensamientos, su rostro estaba demasiado cerca del de Shidou. Sus pensamientos se convirtieron en un desastre. Una parte de ella quería retirarse y dejó escapar un grito mientras tocaba sus mejillas, mientras que la otra la animaba a seguir adelante y presionar sus labios contra los de Shidou. Y esa última parte de su conciencia era la más fuerte de las dos. En realidad, no estaría de más que ella le diera un beso, ¿verdad? Los espíritus siempre estaban monopolizando a Shidou para sí mismos, y con su trabajo como comandante de Fraxinus, el tiempo que Kotori podía estar con su Oni-chan y hacer cosas familiares era casi inexistente. Ahora que podía estar a solas con Shidou, incluso en estas circunstancias, podía darse el lujo de ser egoísta por una vez, ¿no? Kotori cerró los ojos y bajó la cabeza para sellar sus labios con los de Shidou. Sin embargo, su cuerpo se congeló a la mitad al escuchar un crujido hecho por la puerta de la habitación moviéndose ligeramente. La comandante de Fraxinus inmediatamente levantó la cabeza para mirar hacia la puerta y encontró una vista que le puso la piel de gallina. Un par de ojos plateados la miraban atentamente, mientras una sonrisa descarada adornaba los labios de cierto ídolo. «Miku, ¿por qué sigues aquí?», Kotori decidió preguntar, aunque intuía que lo que estaba a punto de escuchar no iba a ser agradable. «Oh, no te preocupes por mí, Kotori-san. Finge que no estoy aquí y continúa con lo que estabas haciendo». Una gota de sudor se deslizó por la frente de Kotori. «Se suponía que ibas a ir a jugar con los otros espíritus, ¿no? ¿Ara?». Al escuchar esa respuesta, Miku se llevó una mano a la boca y dejó escapar una voz de sorpresa. Sin embargo, su expresión solo se volvió más perturbadora para Kotori. «Oh, parece que Mana-chan tenía razón y quieres monopolizar a Darling para ti. Veo que también eres una chica mala, te estás equivocado. Esto no es lo que estás pensando». Estaba, tomándole la temperatura a Shidou. «Sí, eso es todo». Kotori dijo la primera excusa que cruzó por su mente, pero su sonrojo y tartamudeo no ayudaron. «No tienes que ocultármelo, Kotori-san. De hecho, te apoyo. No me importaría que Darling tuviera un harén. Además, si besara de Darling después de que Kotori-san lo besara, eso también sería un beso indirecto contigo». Al final de su línea, Miku se lamió los labios. Sintiendo que estaba siendo devorada por la mirada, Kotori saltó hacia un lado instintivamente para poner la mayor distancia posible entre ella y el ídolo pervertido. «Oye Miku, ¿qué haces que no vienes?». Fue entonces cuando Toka entró en la habitación y encontró la escena entre Kotori y Miku. «¿Mu?». Ella inclinó la cabeza confundida. «¿Qué está pasando aquí?». Antes de que Kotori pudiera explicar, Miku se le adelantó. «Oh, Kotori-san tuvo una gran idea para despertar a Shidou. Como en los cuentos de hadas, tal vez un beso pueda despertarlo de su profundo sueño. ¿Por qué no lo intentas, Toka-san?». Un ki-beso. Se escucharon más gritos de sorpresa de los que se deberían haber escuchado. Eso fue porque detrás de Toka había entrado Yoshino y las hermanas Yamai. Kotori miró a Miku en estado de shock, y no necesitaba tener habilidades telepáticas para adivinar lo que estaba pensando el ídolo. Quería que todos besaran a Shidou para que cuando ella lo besara, eso implicara un beso indirecto con todos. «Ok. Yo iré primero». Toka, a pesar de su sonrojo, mostró más entusiasmo que de costumbre. Rápidamente se acercó a la figura inconsciente de Shidou con la intención de presionar sus labios contra los de él. Pero, antes de que pudiera, dos pares de manos tiraron de las piernas de Shidou, llevándolo al otro lado de la cama y haciendo que Toka besar a la almohada en su lugar. «Kuku, eres demasiado ingenuo, mi familiar». Kaguya, confiada en su victoria, habló mientras acercaba el rostro de Shidou al de ella. «Es hora de realizar una transfusión de energía mágica para que Shidou regrese con todo su poder», pero cuanto más se acercaban sus labios, Kaguya comenzó a sonrojarse y vacilar. Aprovechando esta oportunidad, su hermana de rostro idéntico le arrebató a Shidou de las manos. Diversión. Kaguya es demasiado tímida.
Deja que tu hermana mayor te haga una demostración. Yuzuru procedió a besar a Shidou sin dudarlo, pero algo se interpuso entre sus labios y los de su amado. Sorpresa. ¿Eh? Sus labios se habían posado en la cabeza de un títere de conejo que estaba haciendo movimientos extraños. Yao no sabía que Yuzuru-chan tenía esos sentimientos por Yoshinon. Pero, aparte de eso, esta es tu oportunidad, Yoshino. La chica de cabello azul aguamarina no perdió el tiempo y agarró a Shidou con su mano libre para acercarlo a ella. Aunque sus mejillas se veían más rojas que el cabello de Kotori, la mirada en sus ojos estaba llena de determinación. Pero Toka no se lo iba a poner fácil y comenzó a tirar del brazo de Shidou. Eso se convirtió en una competencia para ver quién podía sacar a Shidou de las manos del otro. Ninguno de los espíritus parecía dispuesto a ceder. Uf, la voz angustiada del pobre adolescente de ojos dorados fue lo que finalmente logró detener a los espíritus. Oh, Shidou. Por fin has despertado. El entusiasmo de las muchachas por verlo volver en sí se desvaneció ante la vista de su rostro pálido y casi enfermizo. No me siento muy bien. Eso hizo que Kotori saliera de su estupor y la temperatura en la habitación comenzó a subir varios grados. ¿Qué te he dicho sobre no molestar a Oni-chan? Ve a jugar a tu apartamento de una vez. Las 5 chicas salieron corriendo de la habitación, demasiado asustadas de Kotori para preocuparse por Shidou.